John había dejado a su esposa hace 15 años. Ahora, la vio en el aeropuerto con una joven que se parecía a él. Inmediatamente, trató de acercarse a ellas. Mientras John se abría paso a través del abarrotado aeropuerto, sentía el peso de los años en cada paso. Su mente vagaba entre pensamientos, reflexionando sobre la vida lujosa que había construido en Nueva York, una vida que ahora se sentía vacía y sin propósito. Al llegar a la zona de llegadas, una visión inesperada hizo que su corazón latiera con fuerza. Allí estaba María, la mujer a la que había abandonado hace 15 años, acompañada de una joven que era su viva imagen. Por un momento, John se quedó congelado, sus ojos siguiendo a la pareja mientras se movían entre la multitud. María no había cambiado mucho, excepto por una expresión de cansancio y determinación que no recordaba. La joven a su lado, con rasgos tan similares, solo podía ser su hija. El arrepentimiento y la culpa consumieron a John mientras intentaba procesar la situación. Antes de que pudiera hacer algo, María y la joven desaparecieron entre la multitud, dejando a John con un sentimiento de pérdida aún mayor. John sabía que tenía que encontrarlas. La decisión de dejar atrás a María en busca de riqueza y éxito había sido la peor de su vida, pero ahora tenía una segunda oportunidad. Sin embargo, sabía que sería difícil recuperar lo que había perdido. El aeropuerto estaba abarrotado y John se sintió desorientado mientras los recuerdos de su juventud con María inundaban su mente una vez más. Habían imaginado construir un futuro juntos, pero la ambición había interferido. Ahora, cuando John vio a María y a la joven que supuso que era su hija, se dio cuenta del profundo impacto de sus decisiones. Los sonidos distantes de los anuncios del aeropuerto parecían irrelevantes mientras se esforzaba por avanzar, dirigiéndose al área de recogida de equipaje, con la esperanza de encontrar una pista que lo llevara al paradero de María. Fue un recordatorio de su determinación de rectificar el pasado cuando se acercó a un guardia de seguridad, describiendo rápidamente a María y a la joven, con la esperanza de que alguien las hubiera visto. La respuesta comprensiva del guardia, reconociendo el ajetreo del aeropuerto y la dificultad de rastrear a alguien sin más información, no disuadió a John. Continuó su búsqueda, escudriñando la multitud interminable, cada rostro desconocido era un recordatorio de su falta de conocimiento sobre la vida de María durante los años que había perseguido sus propios sueños egoístas. Sentado en una cafetería dentro del aeropuerto, los pensamientos de John se remontaron al día en que le había contado a María su decisión de mudarse a Nueva York. Ella le había rogado que se quedara, pero el atractivo del éxito financiero había demostrado ser más fuerte. La despedida había sido agonizante, marcada por promesas incumplidas y corazones destrozados. Cegado por la perspectiva del éxito, John había dejado a María atrás, sin saber que ella llevaba un secreto que alteraría sus vidas para siempre. Los años que siguieron habían estado llenos de logros profesionales, fiestas glamorosas y relaciones superficiales. John había alcanzado el éxito que había anhelado, pero estuvo acompañado de soledad y vacío emocional. Mientras tanto, María había enfrentado los desafíos de criar a una hija sola, una lucha que John nunca había imaginado. Ahora, sentado en la cafetería, John sentía el peso de sus decisiones. Estaba decidido a encontrar a María y a la joven, y una mezcla de miedo y esperanza consumía sus pensamientos. Si ellas estaban dispuestas a verlo, anhelaba la oportunidad de buscar el perdón y expiar sus errores, una búsqueda que consumía todo su ser. Habían imaginado construir un futuro juntos, pero la ambición había interferido. Ahora, cuando John vio a María y a la joven que supuso que era su hija, se dio cuenta del profundo impacto de sus decisiones. Los sonidos distantes de los anuncios del aeropuerto parecían irrelevantes mientras se obligaba a avanzar, dirigiéndose al área de recogida de equipaje, con la esperanza de encontrar una pista que lo llevara al paradero de María. Fue un recordatorio de su determinación de rectificar el pasado cuando se acercó a un guardia de seguridad, describiendo rápidamente a María y a la joven, con la esperanza de que alguien las hubiera visto. La respuesta comprensiva del guardia, que reconoció el ajetreo del aeropuerto y la dificultad de rastrear a alguien sin más información, no disuadió a John. Continuó su búsqueda, escudriñando la multitud interminable, cada rostro desconocido era un recordatorio de su falta de conocimiento sobre la vida de María durante los años que había perseguido sus propios sueños egoístas.
Sentado en una cafetería dentro del aeropuerto, los pensamientos de John se remontaron al día en que le había contado a María su decisión de mudarse a Nueva York. Ella le había rogado que se quedara, pero el atractivo del éxito financiero había demostrado ser más fuerte. La despedida había sido agonizante, marcada por promesas incumplidas y corazones destrozados. Cegado por la perspectiva del éxito, John había dejado a María atrás, sin saber que ella llevaba un secreto que alteraría sus vidas para siempre. Los años siguientes estuvieron llenos de logros profesionales, fiestas glamorosas y relaciones superficiales. John había alcanzado el éxito que tanto anhelaba, pero este estuvo acompañado de soledad y vacío emocional. Mientras tanto, María había enfrentado los desafíos de criar sola a una hija, una lucha que John nunca había imaginado. Ahora, sentado en la cafetería, John sentía el peso de sus decisiones. Estaba decidido a encontrar a María y a la joven, una mezcla de miedo y esperanza consumía sus pensamientos. Si estaban dispuestas a verlo, anhelaba la oportunidad de buscar perdón y expiar sus errores, una búsqueda que consumía todo su ser. John, el hijo de la hija, decidió recorrer los lugares significativos de su pasado con María, con la esperanza de descubrir alguna pista sobre su vida actual. Volvió a visitar el parque donde solían pasar las tardes juntos, así como la antigua casa donde habían vivido, lo que evocaba recuerdos dolorosos y una sensación de pérdida mientras caminaba por los espacios familiares que alguna vez había compartido con María. John reflexionó sobre el impacto devastador que su partida había tenido en María, quien había luchado valientemente para criar sola a su hija frente a dificultades inimaginables. Se dio cuenta de que mientras él había estado disfrutando del glamour de su nueva vida, María había estado involucrada en una batalla silenciosa y heroica. Finalmente, al comprender la gravedad de la situación, John se preparó para enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas, sabiendo que tendría que encontrar una manera de recuperar el amor y la confianza de María y Emily. Decidió rectificar sus errores y se dispuso a localizar a su familia, contratando a un detective privado con experiencia en encontrar personas desaparecidas. Comenzó la frenética búsqueda, con John dispuesto a hacer lo que fuera necesario para encontrar a su familia. El detective revisó registros públicos, mientras que John revisó los lugares significativos de su pasado con María, cada uno de los cuales desencadenó recuerdos dolorosos y una sensación de pérdida. El detective logró localizar a viejos amigos de María que podrían saber su paradero, y John acompañó con entusiasmo al detective en cada visita y reunión, desesperado por encontrar la información que necesitaba. La expresión de María Lucía transmitía una mezcla de sorpresa, cautela y un dejo de dolor. John finalmente habló, su voz temblaba levemente. María, dijo, su voz llena de emoción. Yo, necesitaba encontrarte. María lo interrumpió, el dolor en sus ojos se transformó en ira. Nos dejaste, John. Me dejaste solo, y nadie sabía por lo que había pasado, ni siquiera tú. Sus palabras lo golpearon como un golpe bien colocado. Sé que cometí un terrible error, María. Pero ahora estoy aquí y quiero arreglar las cosas. Antes de que John pudiera continuar, una mujer joven apareció en el pasillo. Era Amelie, y su parecido con John era innegable. Observó la escena con curiosidad y confusión. ¿Quién es la madre?, preguntó, su voz teñida de desconfianza. John miró a María, tratando de comprender la situación. María es mi hija, María vaciló, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí, John. Ella es Amelie. Ella es tu hija. La revelación golpeó a John con fuerza y no lo podía creer. Nunca me dijiste eso, dijo. María sacudió la cabeza, luchando por contener las lágrimas. Nos dejaste, John. Estaba sola, asustada y no sabía cómo reaccionarías. Y luego nunca regresaste. John sintió un dolor agudo en el pecho. Te amo. Lo siento mucho. No lo sabía. Permaneció en silencio por un momento, absorbiendo la información. El hombre que los había abandonado, el padre, habló con resentimiento en su rostro, dejando en claro que no sería perdonado fácilmente. John respiró profundamente, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Reconoció que era difícil de entender,
pero había cometido muchos errores y ahora estaba aquí para arreglar las cosas. Amalí, con los brazos cruzados y una mirada tan dura como una roca, cuestionó si él pensaba que podría regresar y todo estaría bien, diciendo que no sabía nada sobre ellos. John respiró profundamente otra vez, buscando las palabras correctas. Dijo que no podía cambiar el pasado, pero que quería ser parte del futuro de Amalí y ser un padre para ella. María, con lágrimas todavía en los ojos, intervino, diciendo que no podía simplemente aparecer y esperar que todo estuviera bien. Habían sido años de dolor y lucha, y que ella tenía que ser fuerte por sí misma y por el amor que él no estaba allí para recibir. Ion asintió, aceptando la dura verdad. Dijo que lo sabía y que lo sentía profundamente, pero que estaba aquí ahora y que haría lo que fuera necesario para demostrar que había cambiado. La tensión era palpable cuando Amelie afirmó firmemente que no tenía un padre, que nunca lo había tenido y que no lo tendría ahora. Con eso, María se dio la vuelta y se encerró en la casa, cerrando la puerta de un portazo. Ada miró a John con lágrimas en los ojos y, con un profundo suspiro, dijo que necesitaban hablar. John entró en la casa, sintiendo el peso del momento. La sala de estar era sencilla pero acogedora, llena de signos de una vida vivida con dificultades pero también con amor. María se acomodó en un sillón frente a él, y John se sobresaltó, tratando de encontrar las palabras adecuadas. María dudó, pero luego decidió hablar con franqueza. Ella ha estado enfrentando muchos problemas en la escuela y se siente abandonada, lo que está afectando su comportamiento y sus calificaciones. Ella te extraña, aunque no quiera admitirlo. Ion sintió una punzada de culpa y María no estaba segura de si habría regresado antes si lo hubiera sabido. María lo negó con un movimiento de cabeza, diciendo que eso es solo una parte del amor de John. Ion también está enfermo, con una condición grave que requiere un tratamiento continuo. El corazón de John se apretó mientras se preguntaba cómo podría ayudar. María suspiró profundamente, explicando que tiene una enfermedad autoinmune que requiere medicamentos costosos y un tratamiento constante. Ella está haciendo lo mejor que puede, pero no es fácil. Sintió la necesidad de actuar, y John se ofreció a ayudar a pagar su tratamiento, queriendo ser parte de sus vidas y ayudar en todo lo que pudiera. María lo miró con dolor y cansancio reflejados en sus ojos, diciendo que no es tan simple. El amor de John no aceptará su ayuda, y ella se enoja fácilmente con él, lo cual él entendía. Ion se puso de pie, dando un paso hacia María, pero ella dio un paso atrás, diciendo que él no puede simplemente aparecer y arreglar todo con dinero. Ion reconoció que ella tiene todo el derecho de estar enojada con él, y él solo quiere ayudar. Pero María se cruzó de brazos, manteniendo la distancia, diciendo que él no puede arreglar todo con dinero. John sintió el dolor en las palabras de Amy, pero se mantuvo firme. No puedo cambiar el pasado, pero ¿puedo estar aquí ahora? Por favor, déjame ayudar, suplicó. María se puso de pie, puso una mano sobre el hombro de Amelie y dijo, encontraremos una manera de que puedas ayudar, pero será en nuestros términos y en nuestro tiempo. John asintió, reconociendo el largo camino que tenía por delante. Está bien, haré lo que sea necesario. Solo quiero lo mejor para Amy y para ti, María, dijo, mirándolas con una mezcla de esperanza y escepticismo. En los días siguientes, John continuó visitando a María y Amelie, tratando de integrarse lentamente en sus vidas. Se dio cuenta de que a pesar de la resistencia, había una pequeña apertura para que él se convirtiera en parte de sus vidas. Pero había algo que no entendía del todo, la fuerza que María y Amy parecían poseer, algo que no podía identificar. Un domingo por la mañana, María invitó a John a acompañarlas a la iglesia. Dudó por un momento, pero aceptó, curioso por entender mejor que había dado a María la fuerza para continuar. A su llegada, fueron recibidos calurosamente por la comunidad. La iglesia era sencilla pero llena de energía y la gente positiva saludó a María y la quiso con afecto, mostrando un sentido de comunidad y apoyo. Ion fue dirigido por el pastor Mako, un hombre de mediana edad con un comportamiento sereno y acogedor. Durante el sermón, John vio cómo María se involucraba profundamente, encontrando consuelo en las palabras de fe y esperanza que compartía el pastor Mako.
También observó a Amy, que parecía sacar fuerza de la misma fuente. María todavía estaba luchando, pero estaba tratando de encontrar alguna forma de alivio participando en las actividades de la iglesia. Después del servicio, el pastor Mao se acercó cálidamente a María y la saludó. Expresó su placer de verla allí y reconoció a John, presentándose. John sintió un sentido de respeto por el pastor, que claramente significaba mucho para María y Emily. El pastor le dijo a John que se había reconectado con María y Emily y reconoció que fue un camino difícil, pero que estaba allí para ayudar en todo lo que pudiera. Jonah se sintió un poco aliviada por la gentil tranquilidad del pastor. María agradeció al pastor, reconociendo que todavía le faltaba mucho para recuperar su confianza. El pastor luego condujo a John a un banco en el jardín de la iglesia, donde podían hablar más en privado. Mientras el pastor hablaba, John escuchaba atentamente. El pastor explicó que la fe había sido un refugio importante para María, y cuando él los había dejado, la comunidad de la iglesia se había convertido en un lugar en el que ella podía apoyarse. María, en particular, había encontrado la fuerza para enfrentar sus desafíos a través del apoyo de la comunidad y su fe. El pastor enfatizó que la fe no se trata solo de creer en algo más grande, sino también de encontrar una comunidad que la apoye. María había hecho amigos aquí que habían sido un pilar de apoyo para ella durante los tiempos difíciles. Ion reflexionó sobre las palabras del pastor, pero sintió la necesidad de ser honesto. Expresó su incertidumbre sobre poder creer en todo esto, ya que siempre había creído en lo que podía ver y tocar, como el dinero, las propiedades y el éxito. El pastor escuchó pacientemente mientras John compartía sus dudas sobre creer en algo más grande. Mako sonrió con comprensión. Sé que la fe de John es un viaje personal, y no todos están listos para recorrerlo de la misma manera que tú. Solo tratar de entender eso ya es un gran paso. John sintió una mezcla de alivio y conflicto interno. Quiero ayudar a Meraí y Emily, pero no estoy seguro de poder hacerlo a través de la fe como el pastor. Asintió. La ayuda puede llegar de muchas maneras, John. La comunidad está aquí para apoyarte, y tu presencia ya significa mucho. Sigue intentándolo, incluso si es a tu manera. Mientras tanto, la maestra estaba sentada en la parte de atrás del aula, mirando por la ventana, ajena a la lección. La llegada de John había complicado aún más la ya compleja vida de la maestra. La ira y el dolor que sentía hacia él le dificultaban concentrarse en algo. Siempre había sido una estudiante diligente, pero los últimos meses habían sido particularmente desafiantes en la escuela. Lo amo, pensó. Meraí enfrentaba dificultades constantes. Sus compañeros la veían como la chica problema, la que tenía un padre ausente y una madre constantemente preocupada. Meraí se sentía aislada e incomprendida, y cada comentario malicioso o mirada de lástima solo aumentaba su frustración. Su frágil salud también era una preocupación constante, con tratamientos médicos y frecuentes visitas al hospital que la hacían faltar a muchas clases, complicando aún más su situación académica. En casa, las cosas no estaban mucho mejor. Meraí intentaba mantener un ambiente estable, pero la presencia de John creaba una tensión palpable y evitaba cualquier interacción con él. Amoe mantenía la distancia y permanecía fría, pues el dolor del abandono aún estaba presente, y no podía perdonar a su padre por dejarla a ella y a su madre solas con todas las responsabilidades. Por su parte, él hacía lo posible por acercarse a Amoe e iniciar una conversación, mostrando interés en sus actividades, pero siempre recibía silencio o respuestas cortantes. Cada intento fallido de conectarse solo aumentaba su determinación, pero también su desesperación, pues sabía que le tomaría mucho tiempo y paciencia ganarse la confianza de su hija. Una noche particularmente difícil, Amoe se encerró en su habitación, con lágrimas corriendo por su rostro. Desde el pasillo, su padre se sentía impotente ante la situación, su enfermedad y sus problemas. El estrés de lidiar con los niños de la escuela y la llegada repentina de su padre parecían demasiado para que Amoe pudiera soportarlo. Suavemente, María llamó a la puerta, tratando de ofrecer consuelo, pero Amoe no quería escuchar a nadie. María instó suavemente a Amoe: querido, sé que es difícil, pero debes darle una oportunidad a tu padre. Amoe respondió: ¿intentarlo?
A mamá no le importa, y ahora él cree que puede volver y arreglar todo. No quiero eso. Mientras tanto, en el pasillo, John escuchaba la conversación, sintiéndose aún más impotente. Quería poder arreglar las cosas, pero sabía que las palabras no serían suficientes. Necesitaba demostrar su compromiso de ser un padre presente a través de acciones consistentes. Los sentimientos de ira y dolor de Amoe eran intensos, pero también había una parte de ella que anhelaba tener un padre. Recordó las historias que su madre le había contado sobre su antiguo yo antes de irse, pero los recuerdos alegres siempre se veían eclipsados por el dolor del abandono. Cada día era una batalla mientras intentaba encajar en la escuela, esforzándose por mantener una fachada, aunque por dentro se sentía fragmentado. En casa, la presencia de Johan servía como un recordatorio constante de todo lo que había perdido. El camino hacia la reconciliación sería largo, y Emoy no estaba segura de si estaba lista para perdonar. Ion sentía que el peso de sus responsabilidades aumentaba cada día mientras intentaba reconectarse con María y Amelie. Sus antiguos rivales comerciales estaban empezando a amenazar la nueva estabilidad de María, bombardeándola con mensajes y llamadas constantes de su empresa en Nueva York, intensificando aún más su sensación de ser empujado en múltiples direcciones simultáneamente. Una mañana, mientras intentaba concentrarse en documentos importantes en la pequeña oficina de María, su teléfono volvió a sonar. Era su asistente en Nueva York, informando de cuestiones críticas que requerían su atención inmediata. Señor, lo necesitamos aquí para resolver esto. Los inversores están impacientes y tenemos una reunión crucial la semana que viene, dijo el asistente con urgencia. John suspiró, sintiendo que la tensión aumentaba. Las crecientes presiones comerciales comenzaban a interferir con su capacidad de conectarse con Emoy. Aunque María estaba físicamente presente, su mente a menudo vagaba hacia los problemas de la empresa. Emoy, siempre perceptivo, podía sentirlo. Noté su distracción y me alejé aún más. Le pareció que estaba más preocupada por su negocio que por ella. Una tarde, mientras María preparaba la cena, John intentó hablar de nuevo con Amelie. Sé que las cosas están difíciles ahora, pero estoy aquí para ti. Quiero ser un padre presente, le dijo con sinceridad. Amelie le respondió con frialdad y sin mirarlo, dices eso, pero siempre estás al teléfono solucionando tus problemas de negocios. Parece que nada ha cambiado. Todavía te preocupas más por tu trabajo que por nosotros. Las palabras de Amelie hicieron que John se diera cuenta de que tenía una razón válida, pero no sabía cómo equilibrar las dos partes de su vida. Aunque físicamente estaba a miles de kilómetros de su empresa en Nueva York, también estaba emocionalmente distante de su hija. La crisis llegó a su punto álgido cuando una emergencia en la empresa requirió atención inmediata. Pasó horas al teléfono tratando de resolver la situación, mientras Amelie y María se aislaban, dándose cuenta de que sus esfuerzos por reconectarse estaban fallando. Una mañana, el pastor Mako llegó a visitarlos y encontró a John exhausto, con profundas ojeras y expresión preocupada. Ion, veo que estás enfrentando muchos desafíos. No es fácil equilibrar todo, dijo el pastor, colocando una mano reconfortante sobre el hombro de John. No sé qué hacer, pastor. Estoy perdiendo el control de mi negocio y de mi familia. Parece que estoy fallando en todos los aspectos, confesó John, con la voz llena de frustración. Recuerda, John, no tienes que llevar todo tú solo. Aquí hay gente dispuesta a ayudar. La comunidad puede ser un apoyo, y tal vez sea momento de delegar más responsabilidades en la empresa, aconsejó el pastor. John sabía que el pastor tenía razón. Necesitaba encontrar una manera de equilibrar sus responsabilidades y demostrar amor a María, que era su prioridad. Pero la gran pregunta era, ¿cómo? Mientras trataba de encontrar una salida a la crisis que amenazaba con derrumbar todo a su alrededor, la situación entre John y su familia empeoró. Emily, que sufría de lupus, una enfermedad autoinmune debilitante, siguió enfrentándose a graves problemas de salud. Las frecuentes visitas al hospital y los tratamientos constantes eran una carga pesada para todos, especialmente para María, que estaba agotada y estresada. Una noche, después de un día particularmente malo, María ya no podía contener su frustración.
John estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos cuando María entró en la habitación, con los ojos rojos de fatiga y la tensión en su rostro evidente. John, no puedo soportarlo más, dijo Meraíe, con la voz temblorosa por la emoción. No tienes idea de lo que pasé todos estos años sola. Tuve que amar por mi cuenta sin apoyo. Tuve que trabajar incansablemente para seguir adelante, enfrentando prejuicios por ser madre soltera. John levantó la cabeza, mirándola con ojos llenos de culpa. Meraíe, sé que me equivoqué, pero ahora estoy aquí, tratando de hacer las cosas bien, dijo. Meraíe negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. La cuestión es que no lo entiendes, John. No se trata solo de estar aquí ahora. Nunca podría haberme casado. Nunca tuve otra relación. Emily siempre necesitó toda mi atención, con su salud siempre frágil. No tenía espacio para nadie más en mi vida. John sintió un nudo en la garganta. Lo siento mucho. No me di cuenta de lo mucho que estaba sufriendo. ¿Cómo iba a saberlo? Dijo. Tú estabas viviendo tu vida en Nueva York, ganando dinero y construyendo tu carrera, mientras que yo estaba aquí, luchando por mi supervivencia. Cada día era una batalla y yo estaba sola, respondió Meraíe con amargura. John se hundió más en el sofá, sintiendo el peso de la culpa aplastándolo. Sé que nada de lo que diga puede cambiar el pasado, pero estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para arreglar esto, para ayudarte y amarte, dijo. Meraíe se secó las lágrimas, pero su expresión permaneció severa. John escuchó atentamente mientras María expresaba su desesperación. Ella sintió que las palabras por sí solas no eran suficientes, necesitaba ver un cambio genuino en sus acciones. María le transmitió que hasta ahora, todo lo que había visto era un hombre que la había abandonado y ahora quería compensarlo con dinero. Iona sintió lentamente, comprendiendo la profundidad de la angustia de María. Juró demostrar que realmente se había transformado y que haría lo que fuera necesario. Ion reconoció que el camino hacia la redención sería largo y arduo, haciendo eco de las palabras de María que atormentaban su mente, un doloroso recordatorio de los años de sufrimiento que ella había soportado sola, sin él. Esta culpa y tristeza alimentaron su determinación de hacer las cosas bien. En una noche tranquila, el caos estalló cuando Emily, que parecía estar mejorando, de repente experimentó un dolor intenso y dificultad para respirar. María corrió frenéticamente a la habitación de Emmy, encontrándola doblada por el dolor y el sudor frío. Desesperada, María llamó a John, quien corrió a ayudarla. María trató de calmar a Emmy, pero su propio pánico era evidente en su voz. John levantó a Emmy en sus brazos y la llevó rápidamente al auto, conduciendo lo más rápido que pudo hacia el hospital. María sostuvo la mano de Emmy, tratando de consolarla, mientras John mantenía sus ojos fijos en la carretera, su mente consumida por el miedo y la culpa. En el hospital, el equipo médico llevó rápidamente a Emmy a la sala de emergencias. Ion y María se quedaron en la sala de espera, abrumados por la ansiedad, ya que cada minuto se sentía como una eternidad. María lloró en silencio, mientras que John se sintió impotente, recordando las palabras de María sobre enfrentar todo solo. De repente, el pastor Michael entró en la sala de espera, llamado por un mensaje desesperado. María se acercó a John, colocó una mano reconfortante sobre su hombro y el pastor los instó a orar juntos por Emmy, con una serenidad tranquila. Ion miró al pastor, con una mezcla de desesperación e incredulidad en sus ojos. Admitió que había luchado con su fe, sin estar seguro de si podría creer más. Entiendo que es un desafío, John, pero la fe puede brindar fortaleza. Durante esta crisis, intentémoslo juntos. El pastor del hospital, Marel, dirigió las oraciones mientras John, por primera vez en años, intentaba conectarse con algo más grande que él mismo. Dios, sé que no he sido un hombre de fe, pero estoy aquí pidiendo por la vida de mi hija. Por favor, ayúdame, murmuró John, con la voz temblorosa de emoción, mientras oraban. John sintió una oleada de emociones reprimidas, que le recordaron un secreto que había guardado durante años, algo que nunca le había dicho a nadie. Pastor, hay algo que necesito confesar, dijo John, con la voz llena de dolor. El pastor Marel lo miró con ánimo, instándolo a continuar. Cuando dejé a María,
no fue solo por ambición. Estaba huyendo de algo. Descubrí que tenía un hijo con otra mujer antes de conocer a María. Tenía miedo de que esta mujer me encontrara y descubriera mi nueva vida. Ya había abandonado a la madre de mi hijo, y el miedo a ser descubierto me hizo huir de nuevo. Años después, me enteré de que mi hijo se había involucrado en una pandilla y había muerto. He cargado con una gran culpa por eso, y me ha atormentado todos estos años. El pastor Macao respiró profundamente, procesando la revelación. John, todos tenemos secretos y remordimientos. Lo que importa es lo que hagamos de ahora en adelante. Haz de esta revelación un paso hacia la redención. Estás aquí ahora, tratando de hacer las cosas bien. Eso es un comienzo, John. John asintió, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Sabía que su viaje hacia la redención apenas comenzaba, pero sintió una renovada determinación de enfrentar a sus demonios y hacer lo que fuera necesario para salvar a Amelia y reunir a su familia. Cuando el doctor finalmente entró a la sala de espera con una expresión seria, John y María se pusieron de pie rápidamente. Amelia está estable, pero tendremos que vigilarla de cerca. Fue una crisis grave, pero ella es fuerte, dijo el doctor, ofreciendo un rayo de esperanza. Amelia finalmente salió del hospital, todavía débil pero con una tímida sonrisa en su rostro. John estaba a su lado, ayudándola a caminar hasta el auto. El viaje a casa fue tranquilo y María sintió una sensación de alivio. Aunque la recuperación de Amoy sería gradual, finalmente había salido del hospital. En casa, John y María habían preparado un espacio cómodo para que Amoy descansara. John se dedicó por completo a cuidar de su hija, preparar sus comidas, ayudar con sus medicamentos y pasar horas a su lado, conversando. Hoy, Amoy parecía más receptiva a la presencia de John, abriéndose un poco más. Mientras Amoy descansaba en el sofá, John se sentó a su lado y le tomó la mano. Sé que las cosas han sido difíciles y que todavía hay mucho por resolver, pero quiero que sepas que siempre estoy aquí para ti, dijo. Amoy lo miró con los ojos brillantes con una mezcla de emoción y gratitud. Lo sé, papá. Estoy empezando a verlo, respondió. El corazón de John se llenó de esperanza mientras seguían hablando, compartiendo historias y momentos que nunca habían tenido la oportunidad de vivir juntos. Él habló sobre su vida en Nueva York, sus logros y arrepentimientos, mientras que Amoy contó sus experiencias escolares y sus esperanzas para el futuro. María observó desde la distancia y, por primera vez en muchos años, sintió que la familia estaba reunida. Las lágrimas rodaron por su rostro al presenciar el vínculo que se estaba formando entre John y Amoy y, a pesar de los desafíos, supo que el camino hacia la reconciliación y la sanación recién había comenzado y que cada pequeño paso era un progreso. Esa noche, mientras John y Amoy conversaban en la sala de estar, María se unió a ellos, poniendo su brazo alrededor de Amoy y juntando su mano con la de John. Formaron un círculo de amor y apoyo, prometiendo enfrentar juntos el futuro. El encuentro no había sido fácil y aún quedaban muchos desafíos por delante. Pero con pasos lentos, firmes y a su propio ritmo, comenzaron a reconstruir sus vidas como una sola. La fe y el amor que habían sostenido a María ahora comenzaron a envolver también a John, infundiendo una nueva esperanza para el futuro. María sintió una sensación de paz por fin, mientras la vida avanzaba. Por primera vez en mucho tiempo, pudo visualizar un futuro brillante por delante, con John a su lado y Amy en su corazón. Sabía que podrían superar cualquier obstáculo que se les presentara. Si disfrutaste de esta conmovedora historia de redención, amor y perseverancia, no olvides darle me gusta, comentar y compartirla con tus amigos y familiares. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias inspiradoras.